¿Lograr la nominación a los Oscars puede convertirse en una presión incómoda? ¿Qué sería de películas como Star Wars sin los efectos visuales? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar de cine, tecnología y el arte de contar historias que parecían imposibles, he invitado a Pablo Hellman. Pablo es uno de los nombres más influyentes en la industria de los efectos visuales a nivel global. Nacido en Argentina y radicado en Estados Unidos, ha trabajado en algunas de las producciones más importantes de Hollywood, colaborando con directores como Steven Spielberg, George Lucas y Martin Scorsese. A lo largo de su carrera ha sido nominado múltiples veces al Oscar y es reconocido por su innovación técnica y su capacidad para liderar equipos creativos en películas como Star Wars, Episodio 2, La Guerra de los Mundos, El Irlandés y la más reciente, Wicked. Además de ser un pionero del VFX moderno, Pablo cree que los efectos visuales, además de tecnología, son una forma de contar historias que antes no podíamos ni siquiera imaginar. Pablo, bienvenido a Comunicación Activa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Pablo, gracias por tu tiempo, por tu generosidad para hablar de estos dos mundos que ambos nos apasionan. En mi caso y en el podcast de la comunicación, en tu caso los efectos visuales, y allí coincidimos ambos. Pablo, ¿qué soñabas cuando eras niño? ¿Ya imaginabas la creación de mundos imposibles? No, realmente yo, mi interés era en música, en realidad. Oh, Yo desde que tenía 6 años quería ser baterista. Y por supuesto que mi familia me regaló una guitarra, ¿no? Porque era mucho mejor que me regalaran una batería. Entonces empecé a estudiar música cuando era muy chiquito y fui al Conservatorio Municipal Manuel de Falla en Buenos Aires, donde me crié. Y en realidad me gustó la guitarra, pero quería seguir de baterista. Y ya sabía que en algún momento iba a ser parte de un grupo de, de rock and roll. Me hubiera gustado grabar. Y así fue lo que pasó. Tiene mucho que ver con la forma en que tú visualizas lo que vas a hacer. sí, de alguna manera ya estabas vinculado al arte. Ya estabas expresándote artísticamente. Sí, en mi familia nada más mi papá cantaba, me parece pero nada más en el baño, ¿no? Mientras tomaba la ducha. Pero, sin embargo, cuando tenía 16 años, mi grupo de rock and roll fue firmado por RCA Records Ok, en Buenos Aires. O sea que grabé 4 long plays. En esa época no había CDs claro. había cassettes, sí, pero grabamos 4 long plays hasta que tuve 19 años y a los 20 me fui de Argentina y hace 44 años que estoy aquí, 45 años que estoy aquí en Estados Unidos. Ah, Oye, cuando vine, sí, dime. Pablo, pero déjame quedarme un momento allí en esa etapa de teenager. ¿Y cómo viviste esa experiencia? Supongo que si ya grabaste 4 LPs, Ujú. estuviste de gira y Estuve. viviste lo que es estar en un escenario, el tema de los fans, la audiencia, los ensayos, Sí. las promociones, Ujú. todo eso, lo que implica grabar un disco y hacer lo que funcione. En tu juventud, ¿cómo viviste esa experiencia? Fue una experiencia muy rara, en realidad, porque no hay muchos chicos de 16 años que firman un contrato con RCA Víctor. Ujú. Y estaba tratando de terminar mi escuela secundaria. Así que mientras estaba tratando de terminar mi escuela secundaria, hacía giras, hicimos giras por todo Sudamérica, hasta México, y también estuve también yendo al Conservatorio de Música. O sea que después de 4 años, en realidad, bueno, el primer año fue fenómeno, fue muy lindo. Pero después del primer año no fue tan lindo, digamos, porque fueron 3 años de trabajar duro, socialmente uno se achica, ¿no? Porque no, durante el fin de semana, cuando toda la gente hace los encuentros sociales, yo estoy trabajando. Claro. O sea que mi círculo social se achica
Y aparte que yo era el más pequeño del grupo, tenía 10 años menos que los otros muchachos. O sea What? que mi madurez era completamente diferente. O sea que se hizo una cosa bastante solitaria, no sé si. Durante 3 años estuve bastante solo. Cuando me di cuenta que directamente no tenía ningún amigo, que no tenía relaciones, que no podía, que no estaba contento con lo que estaba haciendo. O sea que sí, tuve mucho éxito en cuestión de dinero al principio, en cuestión de fama, en cuestión de tener una experiencia que muy pocas personas tienen. Pero al Sí. final no estaba contento. O sea Sí, que una experiencia que desde afuera se envidia. ujú, ujú. Pero sí, fue una experiencia difícil. Entonces directamente pensé, yo no me gusta lo que estoy haciendo, me gustaría estudiar música en Estados Unidos, me gustaría escribir música para películas, y ahí es donde empezó. Ah, caray. O Entonces, sea, entonces, claro, entonces yo me fui a Estados Unidos, a Los Ángeles, a estudiar a la Universidad de UCLA para estudiar música en composición. O sea que y estudié 6 años música y también tengo un máster's. O sea, siempre yo he pensado que es mejor estudiar que no estudiar. definitivo. Entonces, durante esos 6 años estudié música, estudié composición, estudié orquestación y empecé a escribir música en Los Ángeles para un estudio de televisión, una estación de televisión. Y allí me dijeron, mira, nos gusta lo que estás haciendo para nosotros, pero no tenemos trabajo de músico, tenemos trabajo de editor. Si quieres, te enseñamos edición, compaginación, y sigues escribiendo música para nosotros. Entonces eso me pareció bien, después de 6 años de estar en la universidad. Pero era cambiar lo que estaba haciendo. O sea, ahora ya empecé a aprender compaginación por computadora en ese momento. Y fue en un momento en el año 1983, 84, 85, que todas las cosas estaban cambiando de parte óptica a parte digital en Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo estar en el medio de eso me ayudó mucho a ser parte de empezar a hacer cine, pero hacer cine digital o hacer Pablo, televisión digital. ¿y tuviste esa oportunidad como una puerta para entrar a la industria donde querías estar, teniendo frente a ti ser productor musical y compositor? ¿O te gustó, te entusiasmó la idea de hacer una cosa completamente diferente? Mira, las dos cosas. Me pareció bien que estar aprendiendo una cosa completamente contemporánea, una cosa nueva. Yo siempre estuve interesado en computadoras. Y al principio, ¿te acuerdas? En esa época no había computadoras de laptop. Ujú, ujú. O sea, no había teléfonos tampoco. O sea, no había MIDI en música. O sea, es todo el principio de la parte tecnológica. La Sí, aprendí haciéndolo. Esa es otra cosa que mucha gente me pregunta. ¿Es bueno estudiar o no estudiar en la universidad? Y para mí, mi hijo también me preguntaba, ¿no? Yo siempre le decía, mira, cuando vas a la universidad, vas a aprender acerca de ti mismo. No necesariamente lo que vas a aprender en tu carrera, pero lo más importante que es de ir a la universidad es aprender de cómo uno aprende. Porque si sabes cómo tú aprendes, puedes aprender cualquier cosa durante tu vida. Entonces, eso es más o menos lo que yo hice. O sea, por supuesto, aprendí orquestación, aprendí composición, pero también aprendí acerca de mí. Y sí, entonces está. lo apliqué después de eso, cuando me dijeron, te podemos enseñar cómo compaginar. No hay problema, lo voy a aprender de una forma rápida. Entonces, aparte, cuando llegué a Estados Unidos no hablaba inglés. Mm, O sea que las primeras clases de la universidad fueron 160 personas, por ejemplo, astronomía. Yo estaba solo, claro, directamente. Que claro. también me ayudó también estar solo durante mi carrera en música, ¿no? ¿Sí? Toda la parte social, porque me hizo madurar muchísimo. Entonces, cuando llegué a la universidad, en 4 meses aprendí inglés,
Claro. estar nada más nada más me prohibí más o menos hablar español, ¿no es así? Ujú, Por ujú. eso tengo este acento raro, ¿no? Pero Ah, nada más para aprender lo que tenía que aprender en ese momento y también como goal que yo tenía era no podía volver a Argentina. Porque mm. volver a Argentina significaba que había o cambiado lo que quería hacer o había fracasado. Sí, Pablo, pero hay sabiduría allí en lo que dices de ir a la universidad. Se trata, entre otras cosas, de aprender sobre uno mismo. Y creo que hay mucha razón en lo que dices porque fíjate que yo pienso lo mismo. Estamos en áreas donde se puede destacar solamente por experiencia y talento sin necesidad de ir a la universidad. Y ante esa pregunta, fíjate que yo lo había enfocado desde en la universidad te enseña método, la universidad te enseña el valor de la investigación, te enseña el valor de tener una estructura, pero nunca lo había visto como tú lo estás diciendo y creo que lo agrego. Creo que hay mucha sabiduría ahí. Pablo, entraste entonces a el mundo de los efectos visuales en un momento muy crítico. Era el momento donde estábamos pasando de lo análogo a lo digital. Y si recuerdo bien, por algunos documentales y contenido que he revisado, había gente que estaba atravesando momentos muy complicados en su trabajo porque estaba la posibilidad frente a ellos de quedar obsoletos mientras lo digital y la animación por computadoras y todo por computadoras estaba ocurriendo como tras bastidores cuando lo traían al estudio, eh, pues se enfrentaba contra quienes estaban haciendo todo mecánicamente y había allí conflicto. ¿Lo viviste? ¿Estabas allí en Sí, medio de eso? sí, estuve en el medio de eso, pero yo estaba más en la parte digital, o sea que me había cambiado más en la parte digital, lo que me ayudó a seguir adelante. Pero sin embargo, sí, hace casi 30 años que estoy trabajando en la compañía de George Lucas, en Industrial Ujú. Light and Magic, para Lucasfilm, y vi un montón de gente que pudieron hacer la transferencia de hacer modelos o hacer trabajos que son la parte prostética o la parte de animatronics, en la parte digital, o la parte de matte painting, hacer dibujos de environments, ¿no? De Ujú. mundos. Ambientaciones, sí. Sí. Ujú. Ujú. Entonces vi a un montón de gente que pudo hacerle el cambio y otra gente que no pudo hacer el cambio y se quedó sin trabajo. No, o sea, no muy rápidamente, porque ese cambio de la parte óptica a la parte digital no pasó en Sí, de la noche a la mañana. sí, no fue en 6 meses. Fue una cosa de unos 5 años, porque fíjate que hace 30 años que trabajo en la compañía de Lucas y al principio teníamos un departamento de modelos. Cuando empezamos a hacer Star Wars 1 y Star Wars 2 y 3, después de eso se acabó el departamento, lo cerraron. ¿Qué tal? O sea que esa gente o se mandó a la parte digital o se directamente no tenía trabajo. Y, Eh, sí. Pablo, ¿y qué has identificado tú que hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Porque hoy día seguimos viviendo transiciones y cambios probablemente con periodos más cortos. Creo que esa experiencia de los 80 de esa década, fue crítica y tú nos puedes corregir, pero creo que fue crítica porque pasamos a a lo computarizado y seguimos allí, más allá de la velocidad, del almacenamiento, de la capacidad de procesamiento, de software, etcétera. Pero pero nos quedamos allí. Pero hoy día adentro, tú lo has visto, hay gente que aprende a modelar de una manera, hay gente que aprende a operar un software de una manera, Sí. y luego viene un cambio y no sé si tiene que ver con la edad, tiene que ver con nuestras estructuras o que nos volvemos demasiado estructurados y no absorbemos el cambio. ¿Qué crees tú que fue lo crítico para que algunos sí lo asumieran y otros no? Bueno, pienso que las cosas, como yo te dije antes de la universidad, es una cosa interior. ¿No es así? Por ejemplo, si tú eres curioso, vas a ser curioso, no importa lo que en la parte digital o en la parte óptica, Ujú, digamos. ujú, O sea que la gente que siempre me preguntan qué tengo que hacer
para entrar en efectos visuales. Bueno, si quieres hacer efectos visuales que sean completamente, que se vean de verdad, tienes que usar tu ojo. Tienes que analizar de dónde viene la luz, de dónde va la sombra, la temperatura de los colores, el peso de las cosas, el sentido de gravedad, cómo de rápido se va de un lugar a otro. Bueno, todo ese tipo de cosas no tiene nada que ver con el digital. Tiene que Correcto. ver con tus ojos y con la percepción del mundo en el que vives. O sea, eso no ha cambiado. O sea, yo siempre fui una persona muy curiosa y siempre me ha encantado un montón de cosas. En el sentido de que cómo cambia la tecnología, cómo te cambia a ti. Mira, yo te voy a dar una historia. Cuando yo estaba estudiando orquestación, ¿ok? No había MIDI. Okay, no había computadoras, o sea que lo tuvimos que hacer todo por leer libros, escuchar música y por copiar las partes de los ejercicios de orquestación que nos daban o composición, y después se lo llevaba al profesor. El profesor se sentaba en el piano y directamente las hacía con los dedos nada más, ni siquiera las tocaba, ¿ok? Miraba lo que yo había escrito y lo tocaba. Entonces después me decía, por ejemplo, mira, el clarinete está fuera de registro, ¿por qué no lo usas con el oboe y bajas la...? Pero eso me lo decía a mí, pero yo no lo podía escuchar. O sea, Claro. lo hacía, seguía las reglas, y al final, el final de la clase era pasar todas las partes, escribir todas las partes de músicos, y era llegar a la Sinfónica de UCLA, de la universidad, y dárselas a los músicos, y alguien la tocaba por un minuto y yo la escuchaba, y eso era mi final, y eso es todo. Sin embargo, 15 años después, cuando hubo MIDI, y ahora yo tengo un estudio personal y estoy tocando las cosas y las estoy escuchando todo el tiempo, y la computadora me las está grabando y me las dice, me las cuenta, ¿no? Así como yo lo hice. O sea que mi sentido de aprendizaje es muchísimo más rápido. Y eso Sí. pasa a la gente joven, que aprenden muchísimo más rápido, pero tienen un sentido del universo que es más pequeño, porque las cosas pasan dentro de la computadora, pero no pasan afuera. O Sí, sea, yo sí, pasaba un montón de tiempo usando mis ojos y usando mis oídos, pensando en cosas y analizando el mundo en el que vivo, en vez de estar dentro de la computadora, que eso es lo que yo veo, que hay mucha gente joven que no se da cuenta que el universo es pasando la computadora. ¿Sí? sí. Esa es una diferencia. Sí, y entonces uno lo que dice es de la curiosidad con otro valor para este oficio que puede ser la observación, ¿verdad, Pablo? Porque es detente a preguntarte por qué, es detente a ver por qué sucedió, no vayas tan rápido y no te quedes en un solo frame o en un solo ecosistema. Tómate tiempo para observar y observar con curiosidad. Sí, no solamente eso, sino que por observar, no solamente es observar el universo que tienes alrededor tuyo, sino cómo la gente te habla. ¿Sí? Cuando yo encuentro gente en todas mis reuniones que tengo la primera vez con directores o con otros artistas, lo primero que hago es escuchar. O sea, Ujú. eso es importante. Y sintetizar la conversación que tuve. Eh, Pienso que también mucha gente me pregunta qué tipo de gente contratas, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, yo pienso que hay un montón de tipos de gente, ¿no? Es una cosa cultural también. Sí. Gente que es muy técnica y que es muy buena a hacer cosas técnicas, y gente que es buena a trabajar con otra gente. Yo prefiero contratar a alguien que pueda trabajar con otra gente que a alguien que sea completamente técnico y que no puede trabajar con otra gente. Porque la parte técnica se puede aprender,
pero la otra cosa, en la parte Total, social, es una cosa diferente. totalmente. Sí, es una cosa que te necesitas aprender a trabajar en equipo. Es muy difícil que una persona, y aparte que es muy triste, una persona que hace todas las cosas, él o ella mismo, y no no puede usar la otra, el tipo de cosa rica que trae las experiencias de otra gente. Hey, aprovecho este momento para contarte algo importante. Si tú trabajas en una empresa, lideras un equipo o estás construyendo una marca, necesito que sepas esto. La comunicación no es un lujo. No es algo que se hace cuando sobra tiempo o presupuesto. La comunicación es lo que define si una buena idea prospera o se queda en el intento. Si un equipo se siente parte de algo o si se siente perdido. Si tu marca conecta o solo está haciendo ruido y llenando espacio. En Kipus nos dedicamos a esto, a que la comunicación de tu empresa funcione de verdad. No desde la teoría, sino desde la acción. Nos metemos contigo a entender tu contexto, tus retos, tu gente, tus objetivos. Y desde ahí diseñamos estrategias, eventos, contenidos, branding, para que todo lo que comuniques tenga sentido, tenga coherencia y te dé resultados. Cuando eso pasa, la diferencia se nota. Los equipos se alinean, la marca se vuelve clara y tus clientes, proveedores, colaboradores te entienden. Eso hacemos en Kipus. Si en este momento tú sientes que la comunicación de tu empresa está desordenada, desactualizada o desconectada, hablemos. Mándanos un mensaje directo en Instagram o en LinkedIn y abramos un espacio para una conversación. Nos consigues como Kipus MX. Kipus se escribe con Q. ¿Sí? Así es, sí, la interacción y el tener un equipo donde hay colaboración. Y me hace irme a ese punto, Pablo, de armar equipos creativos. Los creativos podemos ser un poco difíciles de asir, de tenerlos en la mano y de controlarlos. Y un creativo puede desanimarse rápidamente si no hay aprobación a su idea, puede tomar muchas horas plasmar algo y mostrarlo y que finalmente no sea lo que estamos buscando. ¿Cuáles dirías, Pablo, que son los grandes desafíos de liderar equipos creativos? Y si puedes, después de eso, cuéntanos cómo es un equipo que tú armas para llevar adelante una producción. ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué roles? ¿Qué Ujú. habilidades hay que tener? Bueno, lo primero que tienes que hacer como líder es, tienes que escuchar, como dije yo. O sea, Ujú, porque esa es la única forma de aprender acerca de la gente que está trabajando en tu equipo. ujú, Las otras cosas que dijiste son importantes. O sea, cuando uno trabaja en equipo, no siempre se hace lo que tú quieres. Es importante tener una idea de cuál es el goal, a qué ujú. cuál es, qué es lo que quieres hacer, no sé si Sí, ¿cuál es la como meta? equipo, sí, cuál es la meta exactamente con el equipo. Después de todo, cada uno tiene su rol individual, ¿no? Así eso es importante hacerlo. Con respecto al liderazgo, es importante dar oportunidades a la gente para que se desarrollen, para que aprendan. Es importante uno a veces sabe la respuesta de algo, pero a veces uno se tiene que callar. ¿No? ¿Sí? Quiere dejar. Y no solamente eso, sino que uno aprende que no hay una respuesta solamente a una Exacto. pregunta, sino que hay varias formas de hacer eso. ¿No? ¿Sí? Eh, y que es que también es válido también, porque cada uno de nosotros, como yo te dije, aprende de forma diferente. Algunos somos visuales, otros somos táctiles, y eso no significa que el resultado va a ser completamente diferente. El proceso es diferente. ¿Sí? Y tenemos que entre todos llegar a un proceso de equipo para llegar a la meta necesaria. Y aparte, como líder, es tu obligación usar a la gente de tu equipo de la mejor parte posible, la mejor forma posible. Como yo te dije, hay gente o sea, yo me gustaría contratar a gente que trabaja con gente más que nada más que técnica, pero hay un lugar únicamente para la gente técnica,
porque mi trabajo como líder es también encontrar un trabajo donde puedas usar ese tipo de skills, ese tipo de técnicas que esa persona tiene. Ujú. Y nada más lo digo eso porque eso mejora a la meta o nos hace llegar a la meta. Entonces, si yo contrato a una persona que no puede trabajar con otra gente y lo meto Claro. en una situación que no va a ser exitosa, entonces también es mi culpa, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y lo pones a uno en una posición para perder y terminas perdiendo tú también. Sí, sí, por eso, pero como líder hay lugar para todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Eso es una cosa. La otra cosa es trabajar en equipo. A veces es muy difícil delegar cosas, ¿no? ¿Sí? Especialmente cuando uno tiene un montón de experiencia. Sí, o sea, es importante decir, o sea, hacer un liderazgo cómo se va a solucionar el problema que tienes, pero tienes que ser abierto lo suficiente y delegar y tener confianza en la gente con la que trabajas, porque si no, tu trabajo va a ser muy doloroso y no vas a llegar a lo que puedes hacer. Por ejemplo, cuando hicimos el Irishman, la película de Irishman, el irlandés. El irlandés. Sí, al principio no era un problema porque el director Scorsese me dijo, no quiero que pongas marcadores en la cara de los actores para, eh, para conseguir la caracterización, ¿no es así? El Ujú, personaje. ujú. Y en ese momento no había la tecnología para hacerlo. Sin embargo, elegí el equipo de trabajo, unas 5 o 6 personas que nos sentamos todos en una mesa y nos dieron la oportunidad de eh, trabajar en cosas que no se habían creado antes. Ok, Entonces, si el problema original era que el director no quería ver los marcadores y la computadora necesita los marcadores para hacer el trabajo que tiene que hacer la computadora, entonces no sería bueno encontrar una forma de que la computadora vea los marcadores, pero no el director. claro, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, entonces consigamos un espectro de luz en el que el director no puede ver, el humano no puede ver, pero la computadora sí. ¿Cuál es el espectro? Es la luz infrarroja. Entonces, si el espectro de infrarrojo es un espectro, digamos, de luz que la computadora ve, pero el director no lo ve. Claro. Entonces, Entonces descubrimos y creamos un programa que podría ver los marcadores en la cara de los actores que están nada más en infrarrojo, pero no en el espectro que ve un humano. Entonces, Y el marcador, Pablo, Ujú. era con una especie de tinta, con un marcador que marcaba la piel con algo que no era reflectivo y sí lo veía en la cámara. Sí, sí lo vería la cámara, pero no el director. Ok, Entonces, no solamente eso, pero tuvimos que crear un montón de tecnología y cosas prácticas para iluminar a los actores con luz infrarroja, ujú, que iban en los lentes de las cámaras. Y ujú. tuvimos que triangular la captura de la caracterización, de la actuación. ¿No sé si? Todo ese tipo de cosas fueron cosas inventadas. ¿Y cómo lo haces? Lo haces por encontrarte con un montón de gente que tiene, bueno, es un montón de gente que ha trabajado, es un montón de gente que había trabajado conmigo hace muchos años. O sea, hacía 20 años que estábamos trabajando juntos. Ujú. Pero también nos teníamos mucha confianza y Eso estábamos, te iba a decir. estábamos completamente abiertos a lo que otra persona dice. Entonces, si una persona se pone en la conversación y dice, bueno, pero, ¿qué pasa si podríamos inventar unos marcadores que la computadora vea, pero que el director no vea? Entonces todo el mundo se dice, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? Entonces ahí empieza el diálogo, ¿ok? Y tú como líder, eh, eh,
das las metas para el tipo de trabajo que estás haciendo, pero los dejas florecer, ¿no es así? Sí, 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 Pablo. Recuerdo una frase que leí en estos días de no enamorarnos del resultado, enamorarnos de la pregunta. Ujú. Y en este caso me recuerdas eso por aquello de, ¿y qué si marcamos a los actores de una manera que no lo vea el ojo humano, pero sí lo vea la cámara? Y probablemente en otro contexto esa podría ser una pregunta un poco insólita, pero teniendo en la mesa sentada personas capaces, creativas y con conocimiento de las herramientas, puede abrir un campo de posibilidades. Pablo, ¿cómo a un equipo creativo que podemos tomarnos toda la vida para crear una solución, para crear una pieza, para desarrollar una propuesta? Porque creo que podemos compartir eso, tú y yo y todos los creativos. Nos enamoramos del proyecto, nos enamoramos del proceso, no necesariamente de lo que nos va a dar, sino que creamos por crear, así como tú te metes en tu estudio a hacer música y no estás esperando grabar un disco, sencillamente haces música porque te gusta. Ujú. Pablo, pero tenemos que ajustarnos a tiempos de entrega. En tu caso, tú tienes que entregar eso para que otro trabaje. Tú estás en el medio de un proceso. Tú no eres el editor al que saca la pieza final. Tú tienes que entregar para que el editor entonces haga el montaje final y después de ti se desprende otro montón de cosas en el proceso. ¿Cómo Sí, lidiar con el equipo para que esté metido dentro de ese track? y es una cuestión de no perder la perspectiva del trabajo que tienes. En realidad es como si fuera una placita donde tienes un sandbox, un lugar donde juegas, ¿no es así? Una caja de arena de juegos. Sí, Ujú. una caja de arena. Y en la caja de arena tienes límites, ¿no es así? Por ejemplo, no solamente es la cuestión de la meta eh, eh, estética, pero también hay una meta financiera, ¿no es así? Sí, es. Por ejemplo, me acuerdo, una vez estábamos trabajando en una película con Sam Mendes, con el director Sam Mendes, Sí. y teníamos que filmar una escena en un tarmac donde hay 10 aviones de TWA. Es Ujú. una película donde había un montón de aviones, 10. Y en el tarmac, en la pista, no había nada de avión. Llegamos a la mañana, tendría que haber 10 aviones y nos dijeron, no, no los pudimos conseguir. Entonces me miran todos a mí, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No tengo el presupuesto para hacerlo, no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces filmamos la escena como pudimos. Había nada más un avión, un 747 que hicimos. Entonces filmamos la escena saliendo del avión del 747 y filmamos la escena como si hubieran 10 aviones más en la pista. Entonces cuando llegué a ILM, me di cuenta que, te digo, no tenía el presupuesto. Entonces me puse en el teléfono y conseguía a un muchacho que hizo los modelos de aviones que ponían en los aeropuertos, que eran chiquitos. Era un avión de TAA que era blanco y este muchacho hacía los modelos, él. Ujú. Ujú. Entonces lo llamé por teléfono y por supuesto la compañía de TWA no Ujú. existía en ese momento. Entonces lo llamé, es un muchacho que vivía como en Kentucky, no me acuerdo, en- en un estado bien lejos de donde yo estaba, en San Francisco. Y le dije, mira, me enteré que tú hacías modelos de los aviones. Me dice, sí, yo los hacía. Dice, ¿no me puedes hacer un modelo del avión y te digo que me hagas un detalle en la parte de donde salen en las puertas, que las pintes de una forma detallada? Y me dice, sí, pero eso me va a salir un montón de dinero. Y digo, ¿cuánto sale? Me dice, $200. $200. Yo que tengo presupuesto de millones de dólares y el tipo me dice que va a salir $200. Le digo, bueno, haceme 10 aviones. Entonces me hizo 10 aviones y los fotografiamos como si fueran afuera. Fuimos al techo, Mm. usamos la luz y usamos el cielo que estaba ahí, fotografiamos todo en un momento en que no se usaban miniaturas. Ujú. Ujú. Sin embargo, pudimos hacer el trabajo eh, durante, teniendo el presupuesto que teníamos, en el tiempo que teníamos, y el resultado está en la pantalla. O Así sea que es.
O sea que eso es una forma De meterse en... de meterse en el sí, 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 de cuadrado, ¿sí? eh, cuando hablamos de salirnos de la caja, pues tiene que ver con creatividad, pero sí hay cajas en las que tenemos que estar metidos porque formamos parte de un proyecto, no somos islas. Ah, y Pablo, entonces, viviendo esa experiencia y otro montón que has vivido, yo diría que lo del irlandés, lo de Star Wars, lo de Wicked, es grande porque es popular, ¿verdad? Es famoso. Pero tú estás allí haciendo el trabajo película tras película. ¿Qué es ese elemento? Cuando tú lo estás trabajando, ¿qué es eso que tú buscas que puede ser el wow para que la crítica nomine esa película por efectos visuales a un Oscar? Es una combinación de cosas, no es nada más el trabajo que haces. La cuestión de la nominación es importante en el sentido del reconocimiento, pero no es importante desde un punto cultural o no hace tu trabajo, no hace un valideo de tu trabajo. No lo define. No lo define más o menos. No solamente eso, sino que tener una nominación es una cosa, pero ganar es otra, porque Mm. ganar, digamos, quién se saca el Oscar, es una cuestión de política, es una cuestión eh, que tiene que ver con cosas populares, que tiene que ver con cuándo salió la película, en qué momento hizo el peak, cuál fue la taquilla que hizo, si los actores son buenos, si no son, si son buenas personas, si no son buenas personas, cuánto más sabemos de la vida de ellos. Es, es una cuestión que no tiene nada que ver con el trabajo que tú haces. Ujú. Por eso que uno nunca piensa cuando está trabajando que va a ser reconocido de ninguna forma. No solamente eso, sino que eh, ¿cuántas películas se hacen en Estados Unidos? 600 películas por año. ¿Cuántas son buenas? 4. O sea que, y no es que nadie se levante a la mañana para hacer una película mala. Sí, claro. O sea que uno nunca sabe. No Sí. solamente eso, sino que no es cuestión de dinero o de talento en realidad. Porque yo he trabajado en un montón de películas que tienen un presupuesto enorme, con un estudio enorme, con un director que es reconocido, con actores que son muy, muy buenos, con escritores que son muy, muy buenos, que tienen todos los equipos de trabajo que son muy, muy buenos y la película no es buena al No final. funciona. Ujú. No funciona. Entonces, es una cuestión de engranaje, ¿no? Que todo se tiene que volver. Entonces, cuando me preguntas, ¿cómo sabes si va a ser el trabajo va a ser reconocido o no? Por ejemplo, en el irlandés sabía al principio que iba a ser reconocido, Ok. porque la Tú sabías que idea tenía eso, tenía ese no sé qué. y porque la idea fue una idea germinal, una idea que no había. Por ejemplo, la idea empezó en la cena de Acción de Gracias con Scorsese. Estábamos haciendo una cena en Taiwán, estábamos filmando otra película, una película llamada Silencio, que hizo, una película religiosa que él hizo. Y yo estaba trabajando con él y empezamos a hablar de tecnología y Scorsese es una persona muy curiosa, ¿eh? Que siempre le encanta hablar de un montón de cosas. Entonces, empezamos hablando de tecnología y entonces yo le dije, mire, yo sabía que iba a ser una película que se llamaba Sinatra en ese momento. Y yo le dije, nos gustaría hacer un Sinatra joven para usted, le digo, ¿no? Entonces, sí, yo no tenía la menor idea de cómo hacerlo, pero la idea fue buena, ¿te das cuenta? Ajá, Entonces, ajá. él dijo, ¿cómo estás diciendo eso? Contame un poco más de la experiencia. Entonces, bueno, sería una cuestión de capturar la actuación de un actor viejo, entonces hacerlo joven. Entonces me dice, yo tengo una película que hace mucho tiempo que la quiero hacer, que se llama El Irlandés,
que no lo puedo hacer porque la tecnología no ha sido. Entonces me mandó el guión esa noche en Taiwán, entonces lo leí y a la mañana cuando empezamos a filmar otra vez, le digo, lo vamos a hacer. Entonces me puse en el teléfono con toda la parte de Lucas, toda la parte de research, de desenvolvimiento de ingeniería, y les encantó el proyecto. Entonces empezamos a trabajar en eso. Entonces al principio ya sabíamos que era una cosa tan original que seguramente iba a ser reconocida, especialmente con la dirección de Scorsese, porque sabíamos que Claro. Scorsese sí se interesa en tecnología, pero está más interesado en la parte de actuación, Ujú. que es lo que Y una película necesita. Pablo, me dices que lo leíste esa noche y digo, me pregunto, ¿lo leíste completo? Una película de casi 4 horas. Uh-huh. Tardé. 156 páginas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo la vi como en 3 o 4. Me la tomé como una miniserie. Así la vi completa, me la tomé como una miniserie. Sí, no, está bien, sí, pero o sea, son algunas ideas que son germinales, ¿no? Entonces, que son Sí. diferentes. Y esa Aparte, Wicked, tecnología, esa ¿cómo? tecnología que usaste allí con el irlandés que desarrollaste allí, Ujú. ¿se siguió usando? ¿Es algo que sigue Se, usándose entonces? se sigue usando, pero como tú sabes, la tecnología cambia Sí. o sea que nosotros, el trabajo que nosotros hacemos es, se llama en inglés, you stand on each other's shoulders. Se paran en los, En en los los hombros de hombros otro. de la otra persona. Entonces, Ujú. todas las cosas que hacemos, la próxima película la va a usar un poquito de eso y entonces va a seguir. Entonces, Claro, fíjate, al principio cuando hicimos Irishman no había deepfake. No había esa, esa, claro, esa, esa tecnología deepfake. claro. Nosotros no la empezamos a hacer porque el deepfake, de la tecnología del deepfake, la usamos nosotros para chequear el trabajo que hacíamos, pero no terminó en la película. Pero la usamos porque hicimos un database de todas las caras por ejemplo, de Bob De Niro cuando tenía 30 o 40 años. Hicimos Ujú. como si fuera un database de eso. Y le pedimos a la computadora que se fijara lo que hacíamos una rendición en la computadora y que se fijara si había alguna cara que era Hiciera match. conocida, que sea un match. Entonces, la computadora nos hizo todo el match, o sea que nos estaba corrigiendo las cosas, pero no es, el resultado de eso no fue a la pantalla. De Sin acuerdo, embargo, después, 3 o 4 años, se hizo el deepfake. O sea de que acuerdo. la Ahora, computadora. Pablo, me haces moverme a la inteligencia artificial, que es un tema donde se está hablando y que está impactando y afectando casi que cualquier área, y que creo que en el cine se ha estado usando desde antes de que fuera popular, pero Ujú. ahora, antes de que fuera de uso masivo, quiero decir, ¿cuánto está afectando la inteligencia artificial y su desarrollo tan acelerado a la industria de los efectos visuales? ¿Cómo lo estás llevando? Se está afectando. Hay varias formas en que está afectando. Hay una parte administrativa, digamos, que está afectando a cómo hacemos las películas, y otra parte creativa. Ujú. Por ejemplo, en Wicked hubo un problema con los pisos de los escenarios. Como el Wicked tiene danza, Sí, los pisos no pueden tener textura, tienen que ser planos. Entonces, en la película tuvimos que reemplazar todos los pisos, ¿no? Y si tuvimos que reemplazar todos los pisos, lo hicimos, o utilizamos dos compañías. Una que usó AI y otra en India que no usó AI. Que pero lo sabía. hicieron para probar o No, usaron ambas compañías, lo pusieron en pantalla. usamos las dos compañías para reemplazar los pisos. La compañía en India usaba 100 personas. La compañía en Los Ángeles con AI usaba 3 personas. Entonces sí hay diferencia, ¿te das Claro. cuenta? Hay diferencia de eso. Eh, en la cuestión creativa,
hay hay una conversación muy activa acerca de qué es lo que es de propiedad, o sea, quién es el autor. ¿No es Sí, así? sí. Especialmente cuando le pides a la computadora que haga una condensación de un montón de cosas que la computadora es muy buena es hacer. No sé si que es encontrar un montón de cosas y clasificarlas, ¿no? Y ponerlas en grupos. Ujú. Entonces es mucho más rápido que el cerebro humano. A pesar de que Sí, lo podemos hacer, lo que pasa es que nos cansamos mucho de sí. hacerlo. Y Di- aparte nos distraemos. ¿Será que esta transición al uso de la inteligencia artificial por temas de desarrollo, por temas de diseño, de derechos de autor, Mm. de tiempos, presupuesto, podría ser un game changer como lo fue la experiencia de los 80 que hablamos al principio? Ujú. Sí, pienso que sí, que está haciendo. Hay un montón de gente que usa AI, pero no quiere decir. Gente que genera arte, que genera música, hay un amigo mío que estaba haciendo un podcast, no sé si, y me dijo, estoy usando un programa que está sacando las pausas Ok, sí, en la edición. O sea sí. que me dice, antes me tomaba un mes para sacar las No, pausas y ahora directamente uso un programa. Entonces, así es. sí, hay diferencias, hay mucha gente que está usando. Ah, sí, no sé cuál va a ser el resultado final. Ujú. Seguramente yo no voy a estar en este momento. Yo no creo que tome tanto tiempo, Pablo. Mira, por allí, revisando contenido sobre ti, vi una entrevista que te hizo Infobae, creo que fue este año, el primer tercio de año, donde dijiste que los efectos visuales están al servicio de la historia. Si no hay Mm, historia, no valen los efectos mm, visuales. Y pensando un poco en mi experiencia, hay películas que he visto, aunque no me enganchen la historia, por los efectos visuales. Por ejemplo, está Titanes del Pacífico, fue el título en español, eh, de unos monstruos que salen del mar y tal. Recuerdo que mi primera aproximación a Star Wars hace un montón de años, no he sido fan de la ciencia ficción, pero me aproximé a Star Wars porque estudiando producción, la trajeron a clase en el momento de cuando veíamos animación y me enganché con la saga porque me tocó verlo. Entonces, pareciera que a veces los efectos visuales sí cuentan una historia, sí te plantan en un escenario. ¿Cómo mantienes tú ese enfoque en las producciones cuando pueden volverse muy técnicas o pueden volverse comerciales y tú estás buscando contar una historia? Es lo mismo que usar un tipo de brush, de, de pe- de- Pincel. de pincel. Cuando estás haciendo tienes un canvas que estás pintando y usas un pincel, usas un pincel más grueso, uno más fino, que te da textura, usas color, usas la luz, usas el contenido de eso. Es la historia que tienes que contar. Ujú. En ese sentido, los, este, am, los pinceles son nada más herramientas. Sí. Es lo mismo, los efectos visuales son herramientas también. Es lo mismo que un director tiene un montón de herramientas para contar una historia, ¿no? ¿Sí? En la parte Ujú, cinematográfica. ujú, Eh, Algunas de las herramientas son la cámara, la luz, la actuación, el vestuario, ujú, el diseñador de producción, ujú. los efectos especiales, los efectos visuales, la peluquería. O sea, todo ese tipo de cosas son nada más eh, son herramientas, o sea, ¿no? Pero si usas nada más la herramienta sin ningún tipo de forma, o sea, contenido, ¿cuál es el sentido de hacerlo? Eso es lo que Correcto. considero. Sí, completamente de acuerdo. Pablo, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando de Mm. cualquier tema que nos quieras contar? Y Mira, que nos quieras compartir, que digas, tienes que ver, escuchar o leer esto.
Hay un libro que estoy leyendo y que nunca termino de leerlo, que se llama El Gran Diseño, The Grand Design, que está escrito por Stephen Hawking. Stephen Hawking era Científico. un científico, sí, que fue el libro que escribió antes de morir. Es su último libro. Su último libro, sí. Y es un libro que se llama The Grand Design y habla del diseño del universo. Y habla de esta idea de hacer, de que el universo no es uno solo, sino que es al mismo tiempo, en este momento, hay infinitos universos que tienen otro tipo de, de versión de nuestro universo. Okay. Entonces, empecé, me parece que hay un par de capítulos en ese libro que explican un laboratorio que se hizo, un test de laboratorio donde se justifica el hecho de que hay universos infinitos. Sí, Te digo, paralelos. hace años que lo estoy leyendo y leo el mismo capítulo Vez tras vez. una vez y otra vez y no hay nada que no entienda. Pero sin embargo es un libro que habla también de un montón de cosas con respecto al diseño del universo, la parte química, la parte física. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, mi esposa me dice, ¿para qué la estás leyendo? No tiene ninguna importancia. Nada que ver contigo. No, me acuerdo que hay una foto que vi donde hay dos galaxias que están chocando. Uh-huh. Y está pasando en este momento, ¿no? Que Uh-huh. el observatorio del espacio tomó una fotografía de eso. Y eso pasó hace más o menos 14 billones de años, ¿no? Que ahora no llega a la luz. Claro. Entonces, y ese también es el lugar, es la historia que nosotros vamos a seguir, porque nuestra galaxia también se va a encontrar con otra galaxia. Claro. Entonces estábamos comiendo con mi mujer y le digo, mira esta foto. Y me dice, ¿qué es eso? Digo, no, son dos galaxias que están haciendo un collapse, ¿no? Y me dice, ¿y para qué lo estás mirando? No tiene ninguna importancia. O sea que, sin embargo, lo estoy mirando porque soy curioso. ¿No? Correcto, Okay. correcto. Ahí estamos en la curiosidad y en la observación. Pues Pablo, mira, quién eres y lo que haces engrandece la comunicación. Creo que ha sido una conversación riquísima. Estoy seguro que quienes nos están escuchando se están quedando con un montón de cosas que les hubiera gustado saber. Incluso yo me estoy quedando con un montón de preguntas y temas a los que me hubiera gustado hacerle doble clic para profundizar allí, pero nos has dado un overview de tu trabajo y de cómo los efectos visuales comunican una historia, cuentan una historia y de lo que toma hacer eso. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y tu conocimiento, Pablo. Igualmente, gracias a usted. Espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Pues amigos, entren a la descripción de este episodio para que encuentren los enlaces de lo que estuvimos hablando con Pablo, especialmente esta recomendación del libro de Stephen Hawking. Y si solo escuchaste este episodio, quiero decirte que estamos en YouTube y puedes tener el privilegio de ver esta conversación en YouTube. Y si nos estás viendo en YouTube, te cuento que estamos en todas las plataformas de podcast y allí puedes escuchar este episodio y cualquier episodio, no importa lo que estés haciendo. Comunicación Activa es una producción original de Kipus y es posible gracias a Manuel Galán en la producción, Wendy Saucedo en el concepto gráfico, Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y Alex Bernal en la edición y en la postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.